La historia comienza con una llamada del jefe del protagonista, quien le pregunta si ha trabajado en algún nuevo proyecto. El protagonista indica con su actitud que no ha hecho nada al respecto. Su jefe molesto menciona que como una pequeña compañía cinematográfica, necesitan generar nuevas ideas, y estas deben ir acorde a lo que es popular y moderno, como las exploraciones de casas abandonadas. Nuestro personaje debía ir solo hacia la dirección que el jefe le mencionó y grabar toda su travesía. Llegamos a la casa y exploramos el lugar. Hay varias cosas que el protagonista encuentra en esta exploración, como un grifo abierto en donde sale el agua. Esto es una sorpresa porque se supone que la casa estaba abandonada, además de que durante la grabación experimenta algunas cosas paranormales que lo ponen nervioso, hasta que de la nada aparece una cinta VHS sobre la mesa. Nuestro personaje, de curioso, reproduce la cinta, y en el contenido de la misma se ve una familia orándole a unos cuerpos de los que se presume que serían miembros de su núcleo. Tomamos el papel de quien asumo sería un hombre joven o puede ser un adolescente. Este chico se levanta y va hacia una habitación donde están los cuerpos de unos pájaros. Él toma uno de estos animalitos y lo coloca en un hueco afuera de la casa con la intención de enterrarlo. Comienza a escuchar susurros y se dirige a un espacio que podría considerarse el almacén. Sin embargo, este lugar posee un agujero, y de aquí emerge una voz demoníaca que le dice al chico que está muerto del hambre y lo manda a llevarle algo para cenar, ya que el hedor a la mortalidad le molesta. Así que el joven toma el pájaro que estaba a punto de enterrar y lo alimenta con su cuerpo. Terminando de esta manera con este material, volvemos a encarnar como el camarógrafo. El televisor le muestra al personaje en dónde puede encontrar la segunda cinta. Se dirige al lugar específico, toma el objeto y regresa hacia donde está el reproductor. Continuando con este hilo de eventos, vemos que el chico se encuentra una vez más en el lugar donde se comunica con el demonio. Este le dice que quiere la cabeza de un pez koi. Ante ello, el joven va a pescarlo, y cuando se lo lleva, el demonio le vuelve a indicar que solo desea la cabeza del pez. Pareciera tener un significado que apunta a algo religioso, en donde debe sacrificar al animal. Sin embargo, no se sabe la razón específica para esto. Entonces va a la cocina y le pide a su abuela que lo haga, pero esta se niega, así que el muchacho cumple la tarea realizando la acción por sí mismo. De hecho, al cumplir con esta misión, aparecen varios cuerpos de estos animales por toda la habitación. Una vez realizado su mandado, alimenta a la entidad y una vez más la cinta termina. El tercer material comienza a ser aún más perturbador. Vemos el cuerpo sin vida de la abuela en la sala de estar, mientras un cuervo le picotea el rostro, específicamente a nivel de sus ojos. El contexto parece indicar que ella veía la televisión cuando ocurrió su fallecimiento. También me gustaría mencionar que en la TV se puede ver la silueta de una figura con estática en el fondo. En este momento, el abuelo entra desconsolado, espantando al cuervo del cuerpo de la mujer, mientras llora su partida. En esta toma particular parece mostrar que el abuelo está confundido del por qué su nieto se quedó ahí parado mirando el cadáver. Esta escena se corta, dándole paso a la siguiente toma del chico con el ente, quien le da instrucciones de tomar una figura o muñeca y adornarla con un mechón de cabello de su abuela para entregársela. Así hizo. Mientras el abuelo estaba distraído rezándole a la mujer, toma el cabello y se lo coloca a la figura ofreciéndolo al demonio, y con esto acaba el metraje. Los siguientes acontecimientos son aún más escalofriantes, ya que el protagonista se encuentra atrapado con estas mismas figuras que aparecen alrededor de la casa. Obligado a continuar con esta revelación, debe encontrar la siguiente cinta. Acechado por estas figuras, logra hallar el material y lo mira. Se nos muestra un lugar que parece ser un túnel o ruinas, una manera de señalar al jugador cuál podría ser el siguiente paso. De aquí, el ente vuelve a hablarle al joven sobre el abandono de la vida de su abuelo bajo misteriosas circunstancias. Agrega que debe darle las uñas del anciano, así que este personaje le arranca esa parte de su cuerpo y nuevamente se los entrega para regresar con el camarógrafo, quien debe buscar el último metraje en ese mismo lugar, el baño. Al encontrarlo, se da cuenta que el reproductor ha sido movido de la sala y ahora nuestro personaje debe encontrarlo en las ruinas que habíamos visto parcialmente en el material anterior. Esta vez podemos ver lo que hay, cuadros religiosos y estatuas de la Virgen. Finalmente, al ver el quinto metraje, el demonio le dice al joven que voltee todas las cruces de su casa.
Mientras el chico hacía esto, comenzaron a aparecer repentinamente las estatuas religiosas. Cuando este completó su labor, la cinta se cortó en negro, haciendo que nuestro personaje busque la salida. Sin embargo, esta se encontraba cerrada, entonces tuvo que escabullirse en un espacio adyacente a las escaleras de entrada y salida de las ruinas, ubicado debajo de la casa. Con esto en mente, voy a explicarles el final. Al intentar escapar de la vivienda, el protagonista se da cuenta que nunca estuvo solo en este sitio. El chico de la cinta observaba sus movimientos. El personaje principal logra huir de la casa, sin embargo no pudo salir del área ya que la carretera estaba bloqueada, dejándolo a merced del joven del metraje. Este lo secuestra y le quita la vida cortando su cuerpo y ofreciendo sus partes a la entidad. Después de los créditos se nos revela que el protagonista no volvió a trabajar desde su visita a la casa abandonada, y los eventos que vimos quedaron registrados y fueron enviados a la compañía cinematográfica donde el jefe que mandó al personaje principal a grabar en la vivienda, y compañero del mismo, vieron los horribles eventos que el protagonista sufrió. El subordinado estaba perturbado por lo que miró, mientras que el jefe no le pareció un buen material. Ahí es cuando el compañero de nuestro personaje pregunta si la persona que grabó era él, ya que lleva un tiempo sin aparecer en el trabajo, y el jefe confirma esta duda sobre su identidad, pero asegura de que todo lo visto estaba manipulado, por tanto, no era real el contenido. Una vez aclarado el punto de la conversación, el subordinado menciona que debe usar el baño, dejando a su superior en la oficina, hasta que éste escucha un extraño sonido y encuentra al trabajador tirado en el suelo, cuando entre los lockers aparece el hombre, terminando con el juego. A lo largo de este título podemos ver que esta obra se asemeja a un estilo cinematográfico, mucho más que sus otras obras. La historia parece indicar que el chico ha sido manipulado o poseído por la entidad, que yacía en lo que parecen ser unas ruinas debajo de la casa. Este debía sacrificar a su familia, con el fin de escapar de estas ruinas, o por el simple hecho de castigarlos, arrebatándoles su vida para satisfacerse. Lo que está claro es que la entidad no podía entrar en el hogar, y por esto necesitaba a alguien para poder salir de allí. Bajo los engaños de explicaciones religiosas, instruía al chico para realizar diferentes rituales, y así logró poseerlo. El villano, aislado en su vivienda, encontró a la víctima perfecta sin tener que buscarla, revelando los oscuros secretos de su historia y usándolo como otro sacrificio para alimentar al demonio. Eventualmente, este mismo destino se prolongó a otros integrantes de la pequeña compañía cinematográfica, que vieron las cintas enviadas por el villano, siendo de cierta manera una conexión para su fallecimiento. Es decir, las cintas probablemente estén malditas, y quien las vea tendrá el mismo desenlace. Podemos decir que el hombre está poseído por la entidad, no solo por el hecho de que éste escuche la voz del demonio en su cabeza, sino que cuando el protagonista revisa el lugar donde debería de estar, no hay una manifestación de la entidad, como lo hizo con el dueño de la casa, por lo que me hace entender que está en el cuerpo del hombre. Esta nueva propuesta de Chilla's Art es diferente a las demás. Esto no lo hace malo, sino único al resto de sus obras, donde la narrativa se desprende de lo que estamos habituados a ver como lo es el horror psicológico, a un falso documental de cintas perdidas, es decir, un género cinematográfico que narra un hecho ficticio como si fuera un documental. En algunas ocasiones, el falso documental, y disculpen la repetición, puede narrar hechos reales con estructuras ficticias dentro de sus tramas. Esta ejecución convierte a Jisatsu en un juego distinto a lo que suele hacer Chilla's Art.